tratamiento en el aspecto nutricional en las pacientes con diabetes o intolerancia a la glucosa. Y este es un pilar muy importante, ya que la Asociación Americana de la Diabetes menciona y argumenta que el manejo en el estilo de vida tiene un papel muy importante para la prevención y el tratamiento de los pacientes con diabetes e intolerancia a la glucosa. Pero no nada más para eso, sino también para la obesidad. Y es que ha demostrado tener sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios principales? Pues hay una reducción de la hemoglobina glucosilada, no sé si les tapo para pasar por acá. Tiene una disminución de la hemoglobina glucosilada, a su vez hay una disminución del peso, mejoría en la calidad de vida, retardo en la aparición de la diabetes mellitus, pero también hay retardo en la atención médica. Y son 5 los principales pilares básicos en el aspecto preventivo en el cambio y modificación del estilo de vida. Y abarca la terapia nutricional, la pérdida de peso, el ejercicio, el uso de ciertos fármacos, incluso la cirugía. En el aspecto de la terapia nutricional, esta parte el paciente suele referirla como la parte más difícil en el tratamiento y en el manejo, tanto para prevención como para control de diabetes, incluso para la pérdida de peso, ya que los pacientes no logran tener bien claro qué alimentos pueden y qué alimentos no pueden comer. Y ese es nuestro papel. Como equipo de salud, nosotros tenemos que educar a esos pacientes y tenemos que tener la información correcta y principalmente poner el ejemplo. Todos los pacientes son candidatos, todos. Sean pacientes que tengan una patología ya establecida en cuanto a diabetes e intolerancia, o sean pacientes que no tengan ninguna enfermedad como tal, pero interviene aquí la prevención primaria en nuestros centros o nuestras atenciones de salud. Y es que ha demostrado que tan solo la educación y una adecuada terapia nutricional hay una disminución de la hemoglobina glucosilada en los pacientes con diabetes tipo 1 de 0.3 a 1%. Y en la diabetes mellitus tipo 2 del 0.5 al 2%. Y es nuestra obligación como equipo de salud encaminarnos también al pilar básico del Sistema Nacional de Salud, que es la prevención primaria. Y nosotros tenemos que tener la información y de hecho estamos obligados a obtener y poder dar la información más precisa en cuanto a asesoramiento nutricional al paciente. El otro pilar es la pérdida de peso, ya que se ha demostrado que con tan solo una reducción del 5% de la pérdida de peso corporal total tiene un gran impacto en la prevención de la diabetes mellitus. El ejercicio es el tercer pilar importante en los cambios del estilo de vida, y es que también se ha demostrado que tan solo el hacer un ejercicio moderado, la Organización Mundial de la Salud desde el 2010 clasifica la actividad física en leve, moderada y de actividad intensa, ¿no? Se recomienda para la prevención una actividad física de 150 minutos a la semana, por lo menos con una sesión cada vez que se realice mayor a 10 minutos. Y en los casos de los pacientes que hagan una actividad física vigorosa, ahí se reduce a la mitad, a 75. Y en los pediátricos, en los niños y en los adolescentes, ahí sí se recomienda una actividad física constante, por lo menos 60 minutos todos los días. En la cuestión de los medicamentos, son 2 los principales que se han estudiado y se han aplicado para la prevención en la aparición de la diabetes, y es la metformina y es la carbosa. La metformina ha demostrado una reducción de la diabetes mellitus entre un 30 a un 88%, y a dosis de 850 miligramos cada 12 horas de uso indefinido, ya que se ha demostrado que al disminuirlo aumenta la frecuencia de diabetes hasta 1.5 veces. Y el segundo medicamento es la carbosa, y la carbosa tiene un éxito en la prevención de la aparición de la diabetes en una reducción del 23 al 87%. En las cirugías también es el último pilar en el aspecto preventivo en la modificación de los estilos de vida. Normalmente se le conoce como cirugía bariátrica, pero ya de unos años para acá, como de unos 5 o 6 años para acá, ya este término ha cambiado, ya se le denomina cirugía metabólica, ya que va encaminada para la prevención y el tratamiento de pacientes con obesidad mórbida,
con diabetes o ciertas comorbilidades cardiovasculares asociadas. Este aspecto tiene un éxito de reducción de diabetes mellitus del 75%, es muchísimo. Y de esas cirugías, la derivativa es la más exitosa. Cuando vamos a hacer la recomendación del ejercicio, tenemos que tomar puntos estratégicos o puntos muy importantes en cuenta. Y es que la Organización Mundial de la Salud dice que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. El ejercicio disminuye el nivel de glucosa sanguínea porque aumenta la sensibilidad a la insulina. Y esto tiene un impacto en la reducción de la hemoglobina glucosilada solamente el ejercicio de 0.5 a 0.7%. Cuando nosotros hacemos la recomendación en el ejercicio, también debemos de ser cautelosos. ¿Por qué? Porque no nada más es decirle, es muy frecuente que el paciente de las recomendaciones, señora o señor, tiene que bajar de peso, ponerse dieta y hacer ejercicio. Pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo se lo vamos a recomendar? ¿No? ¿Por qué es importante? Porque es muy frecuente que los pacientes que son diagnosticados o recientemente diagnosticados con diabetes, en este caso pues diabetes tipo 2, pues la mayoría tienen inactividad física, la mayoría tienen obesidad, ¿no? Entonces es muy frecuente que estos pacientes tienden a querer hacer toda la actividad física que no han hecho años atrás. Y estos pacientes pues van a fracasar, ¿no? Van a fracasar porque se van a cansar, se van a desanimar, porque también tienen la mentalidad de que en una semana o en un mes van a perder todo el peso que han acumulado durante toda su vida, ¿no? Y no es así. Tenemos que educar al paciente de que la actividad física tiene que ser de manera paulatina y progresiva. Tiene que iniciarse desde manera de muy poca intensidad a llegar hasta moderada. No se recomienda dar un ejercicio de intensidad vigoroso a los pacientes que están recientemente diagnosticados. Hay ejercicios vigorosos y esto está más casados con los pacientes diabetes mellitus tipo 1, porque son pacientes que ya están educados, son pacientes que ya tienen un patrón, un estilo de vida establecido y que adoptan el ejercicio y su terapia con insulina adaptada al ejercicio y al conteo de carbohidratos para su tratamiento. En un paciente con diabetes mellitus tipo 2 no es así. Por lo tanto, la meta es por lo menos iniciar 10 minutos, 7 sesiones o 5 sesiones a la semana de ejercicio aeróbico, pero la meta es llegar hasta 150 minutos distribuidos durante toda la semana. De igual manera, cuando instruimos sobre el ejercicio, tenemos que tener la responsabilidad de informar al paciente que puede tener eventos de hipoglucemia, ¿no? Ya que el ejercicio ha demostrado que tiene un impacto positivo en el control de glucosa, hasta todavía continuar reduciendo el nivel de glucosa sanguínea hasta 24 horas después de haber terminado de hacer el ejercicio. Sin embargo, cuando hay pacientes que usan insulina o secretagogos de insulina, pues se aumenta la frecuencia de eventos de hipoglucemia. Y es importante educarlo de que no se salten los tiempos de comida. En los pacientes con intolerancia, con diabetes y en la población en general, los tiempos de comida recomendados son por lo menos 5 tiempos de comida. 3 platos fuertes y 2 de colación, ¿no? Esos alimentos no deben de brincarse, y más si hacen ejercicio, más si usan insulina o secretagogos de insulina. ¿Por qué? Porque los eventos de hipoglucemia se van a incrementar, ¿no? Bueno, pues, ¿qué efectos en sí tiene el ejercicio? Pues mejora en la glucosa, mantiene el peso, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cómo se va a iniciar? Ya les mencioné, de manera paulatina, de suave a moderado. ¿A todos los pacientes se les debe de pedir una prueba de esfuerzo? No. Solamente a los pacientes que ya tienen el diagnóstico pues, de diabetes o tienen alguna otra enfermedad ya diagnosticada con afectación cardiovascular, o en los pacientes que se sospecha que pueden tener, de acuerdo a los factores de riesgo, síntomas o signos de alguna afectación cardiovascular. A esos pacientes sí se les debe indicar la prueba de esfuerzo. Ya les mencioné qué tipo de ejercicio es el que principalmente se debe recomendar, y es el ejercicio aeróbico. Sin embargo, sí se recomienda el uso de ejercicios de resistencia, o sea que un poco de peso, por lo menos 2 sesiones a la semana.
Y es que dentro de las teorías que se han estudiado de por qué el ejercicio tiene un aumento de la sensibilidad de la insulina a nivel celular, es que una de las teorías dice que el ejercicio de resistencia es el que tiene más responsabilidad de eso, es decir, ayuda un poco más, porque al aumentar el tamaño de las fibras musculares, también aumenta la cantidad de los receptores GLUT4 que hay, que estos hacen que la glucosa sea aprovechada, ¿no? O sea degradada. Hay que evitar el ejercicio vigoroso en los pacientes que tienen una glucosa mayor a 250 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque vamos a acentuarle o vamos a provocarle, o el paciente se va a provocar una cetoacidosis, ¿no? Y los ejercicios de resistencia deben evitarse recomendar en los pacientes que tengan retinopatía, y de estos, pues más la retinopatía proliferativa. Insistir en la importancia de la hidratación continua y también tener presente y advertirle, informar al paciente que los ajustes de la insulina muy frecuentemente van a ser necesarios cuando se haga actividad física, ¿no? Y los ajustes tienden a ser de manera empírica, de acuerdo a un autocuidado o bitácora de los resultados, ¿no?, de glucosa capilar que se hace al paciente. Y en los pacientes que usan insulina y secretagogos de insulina, es frecuente que presenten hipoglucemia o que presenten cetoacidosis si hacen ejercicio mayor a 250 miligramos por decilitro. Y en el caso de los pacientes que tengan una disminución de 100 miligramos por decilitro antes del ejercicio, o pacientes que tengan eventos, síntomas o signos de hipoglucemia durante el ejercicio, se recomienda consumir entre 15 a 30 gramos de carbohidratos de acción rápida o de acción simple. Ahorita les voy a decir cuáles son. Pero normalmente se encuentran en bebidas energizantes y en bebidas endulzadas, ¿no? Y durante el ejercicio, cuando ya es un paciente que tiene el diagnóstico de diabetes y usa estos medicamentos, hay que recomendarle que cada 30 minutos debe de estar consumiendo por lo menos 15 gramos de carbohidratos. 15 gramos de carbohidratos se encuentran en una fruta, pero ahorita vamos a hablar de en qué parte se encuentran más, ¿no? Y en el caso de los pacientes que usan, por ejemplo, metformina, o de los que no usan insulina y de los que no usan secretagogos de insulina, no se recomienda para nada aumentar la ingesta de hidratos de carbono. En el aspecto de la cirugía metabólica, pues desde los años 50 se tienen registros en cual hay un éxito en la reducción de peso y en la resolución de la diabetes. En los años 50 se usaban principalmente las técnicas malabsortivas. En los años 60 se avanzó más y se empezaron a hacer cirugías con técnicas restrictivas. Perduró en los años 70, en los 80. Hoy en día se usan ambas combinaciones, ¿no?, ambas técnicas. De estas, la derivación bilipancreática es la que tiene más éxito en la resolución de la diabetes mellitus, ya que hay un 98% de resolución, con una reducción de peso exitoso del 72%. En el caso del bypass gástrico, tiene una reducción del exceso de peso del 62%, con una resolución de la diabetes mellitus del 84%. Y por último, la banda gástrica, aunque hoy en día ya casi no se usa, pero también tiene una reducción del exceso de peso del 48 al 68% y una resolución de la diabetes mellitus del 48 al 72%. Sin embargo, les vuelvo a comentar, sí forma parte del pilar preventivo, pero tiende a ser ya la última opción. Se va a indicar en los pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 35 kilogramos por metro cuadrado, en el cual ya haya fracasado la terapia nutricional, la administración de medicamentos, vaya, cambios en el estilo de vida, pero también se va a indicar en pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, siempre y cuando tenga afecciones cardiovasculares asociadas. En las metas de la prevención de la diabetes, de la intolerancia, pero también en el tratamiento, tenemos que cumplir y tener en mente 6 puntos principales que forman parte de esta meta. Y es que tenemos que promover la alimentación saludable, tenemos que lograr y mantener la pérdida de peso, ya que solamente con la cantidad mínima de pérdida del 5% del peso corporal total tiene un impacto muy positivo sobre la tensión arterial, el perfil de lípidos y el nivel de glucosa sanguínea. Esto se logra con tan solo reducir entre 500 a 700 kilocalorías de la dieta habitual del paciente, o ajustando una dieta o dando una dieta
a las mujeres de entre 1200 a 1500 kilocalorías y en los hombres de entre 1500 a 1800 kilocalorías. De igual manera, tanto el paciente como nosotros tenemos que tener en meta cuáles son los niveles o cuáles son las metas control. Y estos son los puntos principales, pues es la glucemia, los lípidos y la tensión arterial. En la hemoglobina glucosilada menor al 7%, en la glucosa preprandial entre 80 y 130 miligramos por decilitro y en la postprandial a las 2 horas menor a 180. En el perfil de lípido, un colesterol LDL menor a 100 miligramos por decilitro, un colesterol HDL mayor a 40 en el hombre, mayor a 50 en la mujer y los triglicéridos menor o igual a 150 miligramos por decilitro. Y en el control de la tensión arterial, si el paciente nada más tiene diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus tipo 1, una tensión arterial menor a 140/90, pero si tiene alguna otra afectación cardiovascular asociada, pues menor a 130/80, como por ejemplo diabetes y hipertensión arterial. También debemos de tener en cuenta pues el ambiente del paciente, ¿no? Sus redes de apoyos que pueda tener, la familia para que le apoye para perder peso, porque a veces muchos pacientes no se cocinan o viven solo y no tienen tiempo para cocinarse, trabajan muchísimo. Hay pacientes que no tienen la misma acceso a los alimentos, eso se traduce a seguridad alimentaria. De igual manera, la preferencia y el contenido energético de cada persona es individual, ¿no? Y por último, pues proporcionar las herramientas necesarias para el éxito. Tan solamente esta plática tiene un impacto positivo, ¿no? Tiene un impacto positivo y es de que es parte de la educación. Es parte de la educación al paciente, pero también es parte de la educación hacia nosotros y a la sociedad sobre los hábitos alimenticios, cuáles son los más saludables como tal, ¿no? Para dar una asesoría, un manejo nutricional, pues realmente tenemos que conocer cómo se dividen los alimentos, ¿no? Quizás es algo que pensamos que ya todos conocemos, pero en realidad tenemos que hacerlo pues de manera como se debe de hacer, de manera científica, ¿no? Y es que se dividen en macronutrientes y micronutrientes. De los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. De los carbohidratos, la estrella principal en el manejo y en la prevención de pacientes con diabetes mellitus, intolerancia e incluso con obesidad e hígado graso son los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos retoman una importancia porque es el principal grupo de alimento o es el principal macronutriente que tiene un efecto en el control o en el descontrol de los niveles de glucosa sérica. El total se recomienda del gasto energético total que debe ser entre 50 y el 65%. Sin embargo, hay bibliografías que están bien fundamentadas que lo podemos reducir hasta el 40% del gasto energético total, ¿no? Unas dicen que hasta 45%. Los carbohidratos se van a dividir en complejos y en simples. En el paciente, en la población en general y en los pacientes con diabetes o prevención para diabetes, de los complejos debe abarcar por lo menos el 70% y de los simples el 30%. Sin embargo, también hay estudios que se recomiendan un aporte mayor entre 80 o hasta 90 de carbohidratos complejos. Ahorita vamos a ver por qué es la importancia de esto, ¿no? Y si hay si el paciente usa insulina, nosotros como equipos de salud estamos obligados a que el paciente aprenda a hacer conteo de carbohidratos. Las proteínas, la distribución es del 15 al 20% del gasto energético total o calculando de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Esto va a ser de manera individualizada, ya que va a haber pacientes que van a necesitar quizás un aporte más de proteína o que van a necesitar un aporte menos, ¿no? En el caso de los pacientes con enfermedad renal, con albuminuria o con reducción de la tasa glomerular, se usa la mínima dosis recomendada, que es 0.8 miligramos por kilogramo de peso. No se recomienda bajar la ingesta muy acentuado de proteína. Sí hay sus casos y en ciertos estadios de la enfermedad renal crónica, pero en estos casos en particular no es necesario reducir el aporte de proteína. Es importante hacerle entender al paciente de que las proteínas no van a tener un impacto negativo en el control glucémico. Por las vías metabólicas, en algún momento por estrés metabólico, sí, porque hay aminoácidos glucosídicos. Pero para cuestión de prevención, aquí no interviene, ¿no?
Y algunos estudios argumentan y sustentan el apoyo, la indicación de dietas hiperproteicas, por lo menos de entre el 20 y el 30%, porque la proteína permanece más tiempo en el tubo digestivo que los carbohidratos, pero también los lípidos permanecen más tiempo. Y esto provoca más sensación de satisfacción, de lleno, ¿no? El paciente se siente más lleno durante más tiempo y disminuye la sensación de hambre. En los lípidos se recomiendan entre el 20 al 35%, pero incluso se puede hasta subir como hasta 40, 45%. El problema con los lípidos no es la cantidad, es la calidad de los lípidos que se dan, o la calidad de lípidos que se recomiendan. Ya que de los lípidos se recomiendan que sean mayor cantidad monoinsaturados y poliinsaturados, menor al 7% de los saturados y de preferencia el 0% que sean trans. De los micronutrientes, pues tenemos diferentes micronutrientes, pero los que cobran mayor importancia aquí es el sodio. La recomendación es en los pacientes con diabetes menor a 2.300 miligramos al día. Sin embargo, tienen una mejor respuesta en prevención para hipertensión arterial con un consumo de 1.500 miligramos al día. De las vitaminas, se usa mucho que se recomienden ciertas vitaminas en el paciente con diabetes, por ejemplo la vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos, en la teoría de que como son antioxidantes, mejoran la sensibilidad a la insulina a nivel celular. No es de que no sea así, sí puede ser así, pero no hay unos estudios científicos realmente que estén bien hechos para que demuestren las dosis, qué tipo de vitaminas tienen sus efectos antioxidantes en la sensibilidad a la insulina. Y si bien es cierto, se ha demostrado que el uso de metformina provoca una disminución de la vitamina B12. Pero esto no quiere decir también que vamos a recetar de manera indiscriminada a todos los pacientes que usan metformina, pues complejo B, ¿no? Simplemente hay que estar al pendiente porque las depleciones de la vitamina B12 en el cuerpo nos dan síntomas y signos carenciales, ¿no? Y son muy fáciles de detectar. En el alcohol es la misma recomendación en el paciente que tiene diabetes a la población en general, pero es bien conocido que en los pacientes que usan alcohol y que usan insulina o secretagogues de insulina, pues hay un mayor riesgo de hipoglucemia, y también si abusan pues va a provocar hiperglucemia. En los edulcorantes no nutritivos, esto lo que nos da es más bien ventajas, ¿no? Nos da ventajas porque disfrazamos al paladar la sensación de dulce, ¿no? Y eso nos ayuda a que todavía podamos reducir un poco más el gasto energético total de ese paciente para reducción de peso. En México manejamos este libro, que es el Sistema Mexicano Equivalente. Y este libro agrupa todos los alimentos que se usan a nivel nacional y nos da un valor nutricional de cada uno de los alimentos, pero también por grupos, ¿no? Y nosotros debemos de conocerlo, nosotros que estamos en el equipo de salud. El paciente, muchos pacientes no van a tener acceso a comprarlo, cuesta 185 pesos aproximadamente, pero así como hay para población normal, también hay para enfermedad renal, ¿no? Entonces, y el de renal pues cuesta un poco más caro. Entonces, pero nuestro deber es conocerlo y sí tener nuestras tablas de valores nutrimentales, ¿no? Y esas, de acuerdo a eso, a los hábitos alimentarios del paciente, por una encuesta de frecuencia de alimentos, pues es lo que nosotros podemos estarle dando para que esté conociendo qué es lo que contiene ese tipo de alimento. Ahorita vamos a retomar este punto. Es muy frecuente que a mí, pacientes, compañeros de trabajo, amigos, familia, me pregunten, bueno, pues entonces, ¿qué carbohidratos puedo comer? ¿Cuáles carbohidratos son buenos? ¿Cuáles carbohidratos son malos? ¿No? Ningún carbohidrato es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita. Sin embargo, volvemos al punto importante, que es la cantidad, ¿no? En el paciente con diabetes e intolerancia a la glucosa, eso sí, se quita el azúcar, ¿no? El azúcar sí hay que quitarlo, porque el paciente va a recibir carbohidratos simples de otros grupos de alimentos, pero de azúcar hay que quitarlo. Y es que los carbohidratos se dividen en tres principales, que son almidones, azúcares, fibra. Los almidones se encuentran en vegetales, lentejas y granos. Los azúcares se encuentran en productos ya industrializados, fabricados, chocolates, dulces en general, pero también, por ejemplo, en leche, en la fruta, ¿no? Y el azúcar de mesa. Y la fibra también, ¿no? La fibra pues es más bien de origen vegetal y se recomienda que sea el consumo de entre 25 a 30 a 32 gramos al día.
La fibra tiene un impacto muy positivo sobre la sensación de saciedad, el control de glucosa a nivel sanguíneo, prevención en obesidad, prevención en cáncer de colon, ¿no? No nada más se limita a la diabetes. Los carbohidratos se dividen en dos principales, como ya les dije ahorita, es complejos y carbohidratos simples. De los complejos retoman más importancia que los simples porque suministran más vitaminas, minerales y fibra, ¿no? Y se van a encontrar en legumbres, arroz integral, pastas vegetales, cebada, maíz, pastas integrales, panes integrales. De los carbohidratos simples se van a encontrar en todos los alimentos procesados o industrializados, ¿no? A excepción que diga libre de azúcar, ¿no? Sin embargo, pues también tienen otros aditivos, por eso la importancia de aprender a leer etiquetas nutrimentales, ¿no? Estos se van a encontrar en la leche, en la miel, pero también en la fruta, en ciertos vegetales, en la zanahoria, en ciertos tipos de fibra, en la cebolla. Ya una vez teniendo esta información, vamos a pasar a esta que es la que retoma mayor importancia en la educación en un paciente con diabetes o intolerancia a la glucosa, pero también se remonta para la prevención y el tratamiento del paciente con obesidad, ¿no? Y es el conteo de carbohidratos. ¿Qué es el conteo de carbohidratos? Bueno, pues es un método para equilibrar los gramos de carbohidratos que se consumen por cada tiempo de comida. Por cada tiempo de comida, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que en el desayuno se consuman no más de 60 gramos de carbohidratos. En la colación, que le continúa, no mayor a 40 gramos de carbohidratos. En la comida, no más de 60, en la colación, no más de 40, y en la cena, no más de 40 gramos de carbohidratos, ¿no? ¿Y quién debe de contar carbohidratos? Pues en realidad cualquier paciente, ¿no? Porque es parte de la educación y es parte de la prevención primaria, pero también es parte de la prevención secundaria, ¿no? Y es que se usa especialmente en los pacientes con diabetes. En mi opinión y en mi experiencia, creo que todos deberíamos aprender a contar carbohidratos, ¿no? ¿Por qué contar carbohidratos? Bueno, pues porque son la principal macronutriente que va a afectar el nivel de glucosa en sangre. El 90% de estos carbohidratos se van a convertir en glucosa en la sangre. ¿Y cuál es la importancia que sean carbohidratos complejos y simples? Pues que los complejos se van a convertir en glucosa en sangre hasta 2 horas después de haber sido consumidos, y los carbohidratos simples entre 15 a 30 minutos después de haber sido consumidos. Aquí entra algo que se llama índice glucémico, que ahorita vamos a hablar de eso. Necesito irme un poco más rápido, pero ¿qué debo de tomar en cuenta para hacer la indicación del conteo de carbohidrato? Bueno, pues la alimentación habitual que tiene el paciente, ¿no? Ya que podemos comparar por medio de un recordatorio de 24 horas la dieta habitual del paciente a la dieta nueva que se le va a indicar, y que él pueda caer en cuenta mediante la educación en conteos cuántos carbohidratos terminaba consumiendo en un tiempo de comida, ¿no? Para que compare y vea los efectos a nivel de glucosa sanguínea que tiene la modificación en estos estilos de vida. La actividad física, ya que también, como les mencioné, no va a ser la misma cantidad de ingesta de carbohidratos en un paciente que tiene sedentarismo o inactividad a un paciente que tiene actividad física, sea sano o sea con una persona con diabetes o intolerancia a la glucosa, ¿no? Ya les mencioné que en cada sesión de ejercicio, si es un paciente con diabetes o que use análogos de secretadores de insulina, se debe consumir por lo menos cada 30 minutos de entre 15 a 30 gramos de carbohidratos de acción rápida. Los de acción rápida se encuentran pues en la fruta, ¿no? Se encuentran en los vegetales, que ya lo vimos ahorita. Pero el punto principal para lo que está diseñado originalmente el conteo de carbohidratos es para los pacientes que tienen un régimen de insulina, ¿no? El régimen de insulina nosotros vamos a adaptar el conteo de carbohidratos de acuerdo al régimen de insulina. ¿Cuáles son las ventajas demostradas en el conteo de carbohidratos? Pues al paciente se le da el poder, se le da el poder de diseñar un menú, ¿no? Elegir qué alimentos puede consumir, porque ella va a tener la información necesaria para poder decir, esta es una fruta, y esta fruta tiene un índice glucémico de tanto, entonces prefiero comerme mejor una manzana
a comerme una ración de sandía, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener el mismo efecto la manzana, porque tiene mayor contenido de fibra en elevar la glucosa en sangre que la sandía, ¿no? Entonces, en ese aspecto el paciente adquiere el poder, y eso le da individualidad y le da sensación, pues, de que todo va a mejorar, ¿no? El que pueda adecuarse a esto también le da una mejoría en el control glucémico, ya que también vamos a ver al final los ajustes de insulina que se tienen que hacer de acuerdo al conteo de carbohidratos o la ingesta de carbohidratos. Tienen mayor éxito en los pacientes en llevar una terapia nutricional, y a su vez pues tienen mayor libertad para incluso poder diseñar sus menús, ¿no? Son pacientes que si están bien educados pueden disminuir la frecuencia de consulta en asesoría nutricional, ya sea con el nutriólogo clínico o con el dietista, ¿no? Porque ya adquieren la información para ellos aprender a controlarse, pero pues también tienen sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del conteo de carbohidratos? Y es que hay pacientes que se hacen maestros en contar carbohidratos y se hacen maestros en sacar la relación insulina-carbohidrato y el ajuste de insulina o sensibilidad a la insulina, a la glucosa en sangre, que abusan, ¿no? Por ejemplo, si tienen 60 gramos de carbohidratos en la comida, pueden abusar y aumentar el consumo de carbohidratos. Al fin y al cabo hacen ajustes para tener un nivel de glucosa normal o controlada. Pero hay que recordar que la insulina forma parte de las hormonas anabólicas, y esto provoca lipogénesis, es decir, depósitos o aumento del tejido adiposo. El paciente puede aumentar de peso. De hecho, dentro de las indicaciones de la insulina en un paciente que apenas se lo vamos de los efectos adversos esperados de la insulina, pues es el aumento de peso, ¿no? ¿Por qué? Por eso, ¿no? También hay pacientes que desarrollan lo contrario, ¿no? Hay unos que abusan, hay otros que le tienen pavor a los carbohidratos, ¿no? Ya cuando se les educa, se les da esta información, dicen, ¿sabe qué? Pues mejor no como nada de eso. Y tienden a casarse con un grupo muy limitado de carbohidratos. Tortilla de maíz, pan integral, arroz, ¿no? Hay pacientes que nada más consumen eso de carbohidratos, ¿no? Y esos pacientes se limitan y sufren porque no tienen variedad de alimentación, ¿no? Y esos pacientes tienen una mayor tasa de fracaso en el apego y en el manejo nutricional. Y también pues implica mayor esfuerzo para el paciente, ¿no? ¿Por qué mayor esfuerzo para el paciente? Pues porque implica el estar contando, el estarse picando más frecuentemente, tener un apego a una cultura de un estilo de vida que puede llegar a ser estricto al principio, pero después, como todo, cuando nos acostumbramos, pues ya no se nos hace difícil, ¿no? ¿Cuáles son los candidatos? Pues los pacientes que no tengan ninguna inconveniencia en aumentar la frecuencia de automonitoreo o las inyecciones de insulina. Pacientes que tengan un deseo real de intensificar su tratamiento. Paciente que tenga una mínima escolaridad primaria, pero principalmente los pacientes que tengan una alta responsabilidad, motivación, interés y esfuerzo, porque esto se va a hacer solamente si el paciente quiere, ¿no? Nosotros se lo vamos a ofrecer porque no es algo difícil, pero tampoco es fácil, ¿no? Porque implica tener mucha disciplina. ¿Cuál es el propósito educativo del conteo de carbohidratos? El propósito educativo del conteo de carbohidratos es establecer las metas o las metas control tanto de glucosa preprandial como de glucosa postprandial. Determinar el factor de corrección o factor de sensibilidad a la insulina. A la vez también fijar la relación insulina-hidratos de carbono y aprender a efectuar ajustes de acuerdo a la dosis de la cantidad de ingesta de gramos de carbono que se consume y el nivel de glucosa en sanguínea que se tiene de manera preprandial o postprandial. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para educar al paciente en el conteo de carbohidratos? Pues es aprender a leer las etiquetas nutrimentales, el uso de calculadora, el libro que les menciono ahorita que es el Sistema Mexicano de Equivalentes, ciertos tipos de maquetas de alimentos para ejemplificar qué es lo que puede consumir el paciente y un formato que es un recordatorio de alimentación de 24 horas.
¿no? El paciente tiene que llevar un registro de los alimentos que se llevan, pero no, esto no es nada más porque lo queramos hacer difícil, sino porque de acuerdo a eso, el paciente va a sacar y va a identificar qué alimentos son los que contienen carbohidratos y cuántos gramos tiene ese alimento, ¿no? De esa manera aprende a llevar su conteo. ¿Todavía? Ah, ok, excelente. Entonces. Bueno, conocemos 3 métodos para contar los carbohidratos, ¿no? El número 1 es el más fácil. Es el más fácil, es el que tiene más éxito. Los pacientes tienden a desarrollarlo de manera diaria, de una manera muy exitosa, ¿no? Es el más recomendado y otorga por igual un valor por equivalentes. El número 2, este es el conteo de gramos de carbohidratos por equivalentes. En este se dice que se da el mismo valor de gramos por alimento, pero pues no es verdad. Pero es el segundo método. Y el tercer método, que este no tiene uso y es muy poco frecuente que lo indiquemos, ¿no? Es que es porque es menos práctico, es tedioso, pues es un conteo exacto, ¿no? Es un conteo exacto de carbohidratos y esto se lleva a cabo más bien por las reglas de 3. En el paciente, en el caso de la técnica número 1, le denominamos la tabla de 15, ¿no? La tabla de 15, ¿por qué? Porque una ración o 15 gramos de carbohidratos van a ser igual a una ración de leche. Aquí es donde toma importancia el sistema equivalente mexicano, el sistema equivalente de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese libro nos dice cuánta es la ración de un alimento como tal, ¿no? Y ahí nosotros podemos ir haciendo las tablas y las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, una ración de avena es igual a tantos gramos, ¿no? Una ración de leche es igual a tantos mililitros, ¿no? Una ración de leche va a tener 15 gramos de carbohidratos. Una ración de frutas va a tener 15 gramos de carbohidratos. Una ración de cereal tiene 15 gramos de carbohidratos. Una ración de leguminosas tiene 15 gramos de carbohidratos. Sin embargo, no es lo mismo para las verduras, ¿ok? Ya que para hacer una cantidad igual de verduras se necesitan por lo menos 3 raciones de verduras para que sea equivalente a 15 gramos de carbohidratos. La segunda técnica aquí, pues ya como podemos ver, se explica de una manera un poco más detallada, ¿no? Ya que una ración de leche nos va a dar 12 gramos de carbohidrato, una ración de frutas 15 gramos de carbohidrato, una ración de verduras 4 gramos de carbohidratos, una ración de cereal 15 gramos de carbohidrato, una ración de leguminosas 20 gramos, y aquí ya se incluye el azúcar. Una ración de azúcar tiene 10 gramos de carbohidrato, que es diferente al anterior, que es más fácil y es más práctico para el paciente, gracias, entenderlo, pues porque es la regla del 15, ¿no? Y por último, que nada más se los voy a mencionar, es el conteo preciso por gramos de carbohidratos. Esto se hace por regla de 3 y necesitamos una báscula y necesitamos las tablas de equivalentes, ¿no? Es decir, conocer cuánto tiene, por ejemplo, de carbohidratos, cuánto tiene de proteínas, cuánto tiene de lípidos un alimento como tal. Si yo consumo 30 gramos de un alimento y la ración son 20 gramos y tiene 15 gramos de proteínas, 15 gramos de carbohidratos, ¿cuántos gramos de carbohidratos va a tener el consumo que tengo, que son 30 gramos de ese alimento? Así se hace. Sin embargo, pues no es práctico para el paciente. La mayoría de los pacientes no tienen ni el tiempo y la verdad es que pues no quieren hacer esto, ¿no? Por lo tanto, el más recomendable es este. Es el paso número 1, la tabla de los 15. Depende de la bibliografía que nosotros leamos o nos eduquemos, ¿no? Va a decir que el nivel de conteo de carbohidrato tiene 2 o tiene 3, ¿no? Tiene 2 o 3 niveles, ¿no? A mí me gusta el de 2 niveles, pero puede haber quizás otro nutriólogo clínico o nutriólogo que a lo mejor le guste el de 3, ¿verdad? ¿Cuántos nutriólogos tenemos ahorita aquí? Muy bien. Entonces, dependiendo de lo que nosotros leamos, va a ser la manera en que clasifiquemos los niveles de aprendizaje del conteo de carbohidratos. Bueno.
El nivel básico consiste en que es la educación primaria del paciente, ¿no? Nosotros tenemos que enseñarle a contar, a usar bien la calculadora, aunque parezca un poco lejos de lo que se debe hacer, pero es la verdad, ¿verdad? Es la verdad. Aquí lo que tenemos que hacer es enseñarle a usar la calculadora, sacar reglas de 3, sacar el conteo de carbohidratos por cada tiempo de comida. Debemos al paciente educarlo para que reconozca los diferentes grupos de alimentos. Como ya les mencioné ahorita, pues carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? El paciente tiene que estar bien enterado y educado porque él tiene que identificar a qué grupo va a clasificar ese alimento para saber si tiene o no tiene carbohidratos. El paciente debe de conocer el sistema equivalente mexicano de alimentos. Debe de ser entrenado en las raciones, ya sea de manera exacta, por tazas medidoras, por báscula, por cucharillas culinarias, ¿no? O por las técnicas más fáciles que son las de las manos, ¿no? Entonces tenemos que entrenar al paciente también en la distribución adecuada de los alimentos. Por ejemplo, un ejemplo es ponerle un plato y educarlo en el plato del buen comer, ¿no? Es decir, tanta porción debe de ser de proteína, tanta porción debe de ser de verdura, tanto de legumbres, ¿no? Pero no nada más ahí. Tenemos que hacerle entender también en dónde se encuentran los carbohidratos complejos y dónde se encuentran los carbohidratos simples. ¿Por qué? Por la implicación que tiene del nivel de glucosa a nivel sanguíneo. También el paciente debe de llevar una cultura de un automonitoreo. Debemos de irlo preparando porque este automonitoreo se va a intensificar en el paso número 2. Debe llevar una cultura de una glucosa preprandial y postprandial. A su vez, tienen que conocer la farmacodinámica de las insulinas y más de la insulina que usa, ¿no? ¿Cuánto es su punto o su pico máximo? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué efectos adversos puede tener y cómo los puede contrarrestar? A su vez, debemos educarlo en que pues tenga un glucómetro en su casa. Por eso no todos los pacientes también pueden ser candidatos a llevar un conteo de carbohidratos. Tiene que educarse en leer etiquetas nutrimentales, que es muy importante porque muchos pacientes que tienen una vida productiva, por ejemplo, van y consumen alimentos que ya están preparados. No es lo recomendable, pero no es que esté mal, puede ser válido, pero tiene que tener ciertos criterios, ¿no? Para que pueda ser saludable también. Y conocer principalmente la relación insulina-carbohidrato, que es una, y la sensibilidad a la insulina en miligramos por decilitros a nivel sanguíneo, ¿no? Que son dos términos aparte. En educación del paciente, en la prevención del manejo nutricional, gracias. Siento que he hablado mucho, tenemos que aprender a leer las etiquetas nutrimentales. Esto hace como unos 5 años se hizo una promoción muy importante, ¿no? Tanto en los medios televisivos, así como en redes sociales, y de repente se apagó, ¿no? O sea, como que dijeron, bueno, pues ya la sociedad está educada en aprender a leer etiquetas nutrimentales. Pero pues la verdad es que no, o sea, no sabemos leer etiquetas nutrimentales. Y esto está establecido por una norma oficial mexicana, que es para la elaboración de etiquetas nutrimentales, ¿no? Y se divide en 5 etapas la lectura de la etiqueta nutrimental. La primera es identificar el tamaño de la porción, ¿no? Un producto puede tener una cierta cantidad de alimento. Hay que saber identificar cuál es la ración que corresponde a esa distribución en kilocalorías, carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿no? El número 2 es identificar cuántas porciones tiene todo ese paquete, ¿no? Porque hay veces que leemos y dice, ay, nada más tiene 100 calorías, ¿no? Bueno, pero pues no es todo el paquete, ¿no? O sea, es como que si son 100 gramos, 20 gramos tienen 100 calorías, ¿no? Si te consumes todo el paquete, pues van a ser ¿cuánto?
¿sí? Casi 500 o 400 kilocalorías, ¿no? El número 3, identificar cuántas kilocalorías me da esta ración. Una ración me da 58.5 kilocalorías. Si yo multiplico, ¿cuántas raciones tiene 4? ¿Cuántas raciones tiene este paquete? 4. Y si yo multiplico 58 por 4, pues ya me va a dar el valor total energético de todo ese producto, ¿no? No nada más por ración. El número 4, bueno, kilocalorías y kilojoules, ¿no? Que en nutrición ya tienen muchos años amenazando de que ya va a dejar de usarse la unidad de kilocaloría y que se va a usar kilojoules. Ojalá siga usándose kilocaloría, ¿no? Porque kilojoule es como que un poquito ya más, nos va a dar más esfuerzo, ¿no? Nos va a dar más trabajo. El número 4 es identificar los macronutrientes que tiene este producto, ¿no? Y ahorita les dije que los macronutrientes se dividen en carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? Entonces, vamos a identificar cuánto tiene. ¿Cuánto tiene de carbohidrato? ¿Cuánto tiene de proteína? ¿Cuánto tiene de lípido? Y todavía hay algunos que forman como que en la élite de las etiquetas que te dicen, tiene tanto lípido trans, tanto lípido saturado, monoinsaturado y poliinsaturado. Ojalá todos fueran así, ¿no? Pero no todos te dan, te describe qué tipo de lípidos tiene. Pero con que ya sepamos cuántos tiene una ración es suficiente. Y por último, pues nos instruye sobre micronutrientes o agregados, ¿no? En estos van las sustancias no calóricas o las edulcorantes no calóricos, como esplenda, como stevia, polialcoholes, ¿no? Los polialcoholes tienen una particularidad porque no representan el valor total energético que tienen, sino que es la mitad, ¿no? Porque la molécula está compuesta de una manera que nada más se tome en cuenta el valor que te da, pero lo divides a la mitad. Y ese es el valor real energético en caso de que tengan sustancias de polialcoholes, ¿no? Y en la etiqueta vamos a aprender a recomendar la etiqueta como saludable en las etiquetas que cumplen estos criterios. Es decir, las etiquetas que tengan menos de 5 gramos de azúcar por ración, más de 5 gramos o más de 5 o igual a 5 gramos de fibra dietética, menos de 5 gramos de grasa por ración y menos de 200 miligramos de sodio por ración. No todas las etiquetas ni todos los productos cumplen con estos criterios. Por eso es importante que eduquemos al paciente en que aprenda a leer las etiquetas, pero pues de paso nos sirve también a nosotros, ¿no? Un ejemplo es este producto. Se me olvidó quitar aquí el producto. Pero este producto todos lo conocemos, ¿ok? Es el pan integral, ¿no? Todos lo conocemos, sea de la marca que sea, pero todos hemos consumido pan integral en algún momento de nuestra vida. De estos, aquí manejo una etiqueta frontal y una etiqueta posterior. Esta etiqueta frontal provoca mucha confusión en el consumidor. No se recomienda que sea de primera instancia lo que deba de leer el paciente y dejarse ir con esa información. Simplemente hay que irnos a la parte posterior y aquí vamos a desvestir este producto, ¿no? Este producto, cuando la etiqueta nutrimental está bien realizada, ¿no? Ya mencioné ahorita que el primer paso es identificar pues, el tamaño de la porción. Aquí el tamaño de la porción es 29.6. Este envase tiene 23 rebanadas. Este fue el número 2. El número 3 pues es saber cuántas kilocalorías nos ofrece, 77. Y kilojoules, 326. Número 4, identificar los macronutrientes, que aquí están: grasas, aquí nos dice saturada, trans, monoinsaturada, poliinsaturada, colesterol, sodio, que sería el número 5, y carbohidratos y proteínas, que también forma parte del paso número 4, ¿no? En el paciente con diabetes o en el paciente con prevención e intolerancia, nos vamos a enfocar carbohidratos, cuántos corresponden a los azúcares. Este producto, la ración, tiene 2 gramos y me dice que la fibra dietética tiene 2 gramos. Yo le encuentro un error a esta etiqueta nutrimental y es que debe de ser más específica, porque si yo sumo 2 gramos de azúcar y 2 gramos de fibra,
pues me da 4 nada más, me faltan 10. ¿Dónde están? ¿No? Entonces, tenemos nosotros que aprender a identificar esto, porque de acuerdo a esto vamos a aprender a hacer recomendaciones. Y es que una ración de pan, que es un cereal, equivale a un cereal, tiene 15 gramos de carbohidratos. Sea el pan que sea, pan integral, pan blanco. Si de ese tipo de pan, porque si hablamos del pan dulce, pues ahí ya tiene azúcar añadido y todavía vamos a sumarle, una ración de azúcar tiene 10 gramos de carbohidratos, pero ¿cuántas cantidades de ración de azúcar le pusieron? Pues tampoco te va a decir el pan dulce cuánto tiene de azúcar, ¿no? Entonces, el pan dulce entra en una clasificación de carbohidratos simples o de acción rápida, ¿no? Bueno, ahorita al inicio les mencioné del índice glucémico. El índice glucémico viene siendo como el pariente incómodo en la cuestión de hacer las recomendaciones nutricionales, ¿no? ¿Y por qué es? ¿Por qué es? Porque no se ha aprendido a usar, ¿no? El índice glucémico nada más creen que es un número, ¿no? Pues no, o sea, tiene su porqué. Para poder hacer una recomendación, ¿cómo vamos de tiempo? Hay que aprender a comprenderlo, ahora sí, ¿no? Entiéndame antes de, ¿no? Entonces, y es que el índice glucémico mide la velocidad con que un alimento que contiene hidratos de carbono eleva los niveles de glucosa en sangre, ¿no? ¿Y cómo se determina? Bueno, pues se determina midiendo 2 horas después una carga de 50 gramos de hidratos de carbono, cuánto nos da el nivel de glucosa en sangre, ¿no? El índice glucémico se clasifica en 3, en moderado, en alto, moderado y bajo. Alto es mayor o igual a 70, índice glucémico moderado entre 56 a 60 y bajo menor o igual a 55. Es decir, se recomienda más el índice glucémico bajo a moderado, ¿no? El índice glucémico alto no es que sea malo, ¿no? Porque va a haber alimentos que van a tener un índice glucémico alto y son más saludables que algunos alimentos que tienen índice glucémico bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene más alto y otro más bajo. Bueno, pues porque los que tienen bajo puede ser que tengan más carbohidratos complejos o tengan mayor cantidad de lípido o mayor cantidad de proteína o mayor cantidad de fibra. Por eso el índice glucémico es bajo, ¿no? Pero si comparamos, por ejemplo, un chocolate y tiene un índice glucémico bajo porque tiene más lípido que azúcar, eso no quiere decir que el chocolate va a ser más nutritivo que una ración de una fruta que tiene un índice glucémico alto, ¿no? Es por eso que el índice glucémico en los últimos años ha perdido un desuso como tal, pero la Organización Americana de Diabetes dice que sí lo usemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un impacto en la reducción de la hemoglobina glucosilada, el comprender a usar, el comprender y aprender a usar estos indicadores tiene un impacto con reducción del 0.3 al 0.7 de la hemoglobina glucosilada. Es decir, un índice glicémico alto eleva más el nivel de glucosa en sangre. Bueno, el índice glucémico es un poquito complejo, ¿no? Pero ya cuando nos acostumbramos, pues lo podemos manejar súper bien, ¿no? Y es que también debemos comprender que se va a alterar, y se va a alterar está directamente relacionado su alteración en la manera en que preparamos los alimentos, ¿no? Porque no nada más basta en saber a qué grupo de alimentos corresponde cada producto que se va a consumir. También tenemos que aprender a preparar los alimentos, a cocer los alimentos, a comer los alimentos de una manera un poco más entera que molida. Porque, por ejemplo, en la cocción, en moler los alimentos y el colar, ¿qué es lo que se hace ahí? Se pierde mucho la fibra. Es decir, al perder la fibra, se queda, por ejemplo, en los jugos, el típico ejemplo es el jugo de naranja, ¿no? No es lo mismo que te comas una ración, el sistema equivalente de alimentos mexicanos dice que una ración de naranja es igual a 2 naranjas que puedes abrazar con tu puño. Y si es grande, es una ración, ¿no? Pero para formar un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas se necesitan? ¿No? Y en ese proceso estás perdiendo la fibra. ¿Y qué es lo que estás dejando?
fructosa y pura agua. ¿Y la fructosa qué es? Es un tipo de azúcar. Entonces, tiene que ver la manera en que preparamos los alimentos, ¿no? Pero también se puede impactar o afectar en la combinación, ya que si nosotros logramos comprender esto y si consumimos un alimento que tiene un índice glucémico alto, pero lo combinamos, por ejemplo, con fibra o con algún otro alimento, o cacahuates, por ejemplo, ¿no? Una naranja con cacahuates, ¿no? Ahí estamos nosotros tratando de que ese índice glucémico moderado de la naranja esté entre moderado y bajo, ¿no? Es decir, se impacta en la combinación de los alimentos. Conocer los tipos de carbohidratos. La fruta que está más madura va a tener un índice glucémico más alto, ¿no? Y por último, pues el contenido de fibra. En Google, en los libros, en artículos, podemos encontrar muchas tablas de los valores de índices glucémicos, ¿no? Y podemos tener acceso a ellos, estamos consultando y nos va diciendo a cada producto, no están en su total, no están todos ahí, pero pues están los más frecuentes, ¿no? Y esta tabla de hecho está en Google, ustedes la pueden ahí googlear y la pueden descargar. Sin embargo, lo más importante del índice glucémico es el tamaño, ¿no? El tamaño de la ración, ya que si nos excedemos en el tamaño de la ración, pues el índice glucémico va a permanecer más alto. Y eso significa que este nivel de glucosa se va a elevar entre 15 a 30 minutos después de haber sido consumido, ¿no? Por lo tanto, ese nivel de glucosa, ese pico de glucosa que tiene, no alcanza a degradarse por el nivel celular. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese nivel de glucosa o ese azúcar alta en la sangre? Pues se va a convertir en triacilgliceroles. Y los triacilgliceroles son los triglicéridos que se van a depositar en tejido adiposo. Es decir, vamos a subir más de peso, ¿no? Tenemos que educarle también al paciente de que cuando se consume un alimento con un índice glucémico elevado, debe de combinar, ¿no? Con fibra, con proteína o con lípido. Y por último, lo más importante de entender el índice glucémico es de que no se debe de satanizar. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné ahorita, va a haber productos que son saludables y que tienen un índice glucémico más alto que otros que no son saludables y que tienen un índice glucémico bajo o moderado, ¿no? Aún así, en eso pues sí se recomienda, pero combínalo, ¿no? Combínalo con algo para que puedas afectar su absorción. Esta fue la primera etapa, ¿no? Me quise detener en eso porque de eso es los puntos de la etiqueta, y el entendimiento del índice glucémico es lo más importante en la primera etapa, en la prevención y en el tratamiento del paciente con diabetes o intolerancia a la glucosa. Pero vamos a pasar a la última etapa, que es la etapa avanzada. Aquí ya el paciente tiene todo ese conocimiento, ese paciente ya tiene la cultura de estarse automonitoreando, tiene la motivación para permanecer en este plan, sabe muy bien las dosis que debe de usar insulina, qué insulina debe usar, cuál es la farmacodinámica de las insulinas que usa, y conoce sus metas control, ¿no? Este paciente conoce sus metas control. Para esto, en la última etapa, es necesario que comprendamos y conozcamos, y que también el paciente conozca, dos términos que son los últimos de esta etapa, que es la relación insulina-carbohidrato y es la sensibilidad de insulina en sangre al carbohidrato. Son dos términos diferentes. La relación insulina-carbohidrato se refiere al número de unidades de insulina necesarias para cubrir una cierta cantidad de gramos de carbohidrato. Para esto, pues tenemos que conocer cuáles son las insulinas de acción rápida, ¿no? Y estas son la regular, la Lispro y la Astro. Es decir, una vez que comprendamos un término así, se traduce en que a mayor resistencia a la insulina, menos gramos de carbohidratos va a cubrir una unidad de insulina. ¿Por qué? Porque tiene mayor resistencia. Y por lo que va a necesitar mayor dosis de insulina. Y esto se ve afectado por el grupo de edad, ya que por ejemplo en los escolares y en los adultos la relación insulina-carbohidrato, es decir, se necesita una unidad de insulina para degradar o controlar 15 gramos del consumo de carbohidratos, ¿no?
En los pacientes adolescentes se necesita de una unidad, controla de 7 a 8 gramos de carbohidratos, y en los menores de 4 años, 0.5 unidades controlan 15 gramos de carbohidratos. Sin embargo, también en el transcurso del día no es el mismo valor, no es constante, por la situación pues del ciclo hormonal. Y en el desayuno hay mayor resistencia a la insulina, es decir, una unidad para 10 gramos de carbohidratos, y en la cena hay una mejoría en esto, y se necesita una unidad a 15 gramos para 15 gramos de carbohidratos, ¿no? También es afectado por el peso, también es afectado por la adolescencia, por el ciclo menstrual, alteraciones hormonales y el estrés metabólico. Son 4 los puntos principales que nos vamos a tomar en cuenta para hacer estas cuantificaciones en la relación de insulina-carbohidrato y en la sensibilidad a la insulina. Y es la glucosa preprandial, la dosis de insulina total en el día, basal y rápida, ella es toda, completa. Cantidad de carbohidratos en cada comida y las glucosas proprandiales 2 horas después, postprandiales. Bueno, aquí tenemos, para que quede más claro, les puse aquí lo que mide, por decir, las unidades que mide el índice insulina-carbohidrato y la unidad que mide la sensibilidad a la insulina. Y es que la relación insulina-carbohidrato mide gramos de carbohidratos consumidos, ¿no? Y la relación de sensibilidad a la insulina hace referencia a miligramos por decilitro de la glucosa sanguínea. Porque si no, nos vamos a confundir un poquito. Para la insulina, la relación insulina-carbohidrato, nos basamos en 2 reglas principales, que es la regla 500 y la regla de 450. Estas son unas constantes, ¿no? La que más se usa es la 450, porque la 500 se dice que no tiene un sustento científico, ¿no? La regla de 500 se usa más, o es más útil, para los pacientes que usan insulina lispro, no tiene apoyo científico. Y un ejemplo para llevarlo a cabo es conocer la dosis total diaria de insulina. Vamos a dividir la constante, que es 500, entre la dosis total diaria de insulina, por ejemplo 41, y esto nos va a dar 12. Es decir, cada unidad de insulina va a controlar 12 gramos de ingesta de carbohidratos, ¿no? Y si tenemos una ingesta de 60 gramos de carbohidratos, para saber cuántas dosis de insulina vamos a necesitar para controlar ese carbohidrato, vamos a dividir nada más la ingesta total de carbohidrato por tiempo de comida, que son 60 gramos, entre 12, nos da el uso de 5 unidades de insulina. En el caso de la regla de 450, esta se usa más en los pacientes que usan insulina regular o aspartal, y en esta vamos a dividir la constante, que son 450, entre la dosis total diaria de insulina, ya sea la basal o la que se usa por bolos. Y un ejemplo es que si un paciente usa 45 unidades de insulina y está en control de valores de glucosa, vamos a dividir 450, que es la constante, entre 45, nos da un valor de 10, es decir, una unidad de insulina va a controlar 10 gramos de la ingesta de carbohidratos. En el caso de que la ingesta, ahorita vamos a ver, termino con 2 ejemplos, ¿no? En caso de que la ingesta sea 75 gramos de carbohidratos, nada más vamos a dividir 75 entre 10, es decir, vamos a necesitar 7.5 unidades de lispro o basta. En esta parte de aquí vamos a usar estas unidades para la sensibilidad a la insulina, que es la regla de 1500 y la regla de 1800. La de 1500 se usa para los pacientes que usan insulina regular, y aquí dividimos la constante, que es 1500, entre la dosis total diaria de insulina. Un ejemplo es un paciente que tenga una dosis total de 34, dividimos 1500, que es la constante, entre 34, y nos va a dar miligramos por decilitro. Es decir, una unidad de insulina rápida nos va a controlar o nos va a bajar 44 gramos por decilitro. ¿Por qué esto es importante? Porque este es el factor de corrección. Este es el factor de corrección en el momento en que el paciente va a comer, porque si tiene una meta control de 100 miligramos preprandial y el paciente se checa y tiene un valor de 200, tenemos que corregir ese nivel de glucosa en sangre. Y esto es como se hace. Y la regla de 800 se usa más bien para los pacientes que usan insulina Lispro-Spar. Se divide la constante, que son 1800, sobre la dosis total diaria de insulina. Un ejemplo, paciente con 36 unidades, dividimos la constante, 1800 entre 36, y esto nos va a decir que una unidad de insulina Lispro-Spar va a reducir 50 miligramos por decilitro.
En sí, ¿qué es lo que hace el factor de corrección de la señal de insulina? Pues se define como la cantidad de glucosa en miligramos por decilitro que se reduce con una unidad de insulina. En general, una unidad de insulina se aplica por cada 50 miligramos por decilitro de glucosa por encima del objetivo glucémico. Podemos usar la regla de 1500 o 1800 y esta calcula cuántos miligramos por decilitro de glucosa en sangre se logra disminuir con una unidad de insulina regular, Lispro o Aspart. Es aquí donde ya entra la nutrición clínica como tal, ¿no? El ejemplo de la regla de 1500 es, por ejemplo, el paciente tiene una dosis total diaria de insulina de 34 unidades, vamos a dividir la constante que son 1574, nos va a dar 44 miligramos, esto es de acuerdo a la sensibilidad a la insulina, tiene una meta control de 100 miligramos, pero tiene una glucosa preprandial de 220, tenemos que corregir 120 miligramos. Tenemos que corregir a este paciente para que lleve a cabo su alimentación, 120 miligramos. Vamos a dividir, por lo tanto, 120 entre 44 y esto representa 2.72 unidades. Redondeado van a ser 3 unidades de insulina de acción rápida sumada a la cantidad que se necesita de insulinas para el conteo de carbohidratos. Y ya, vamos a poner unos ejemplos. Yo creo que nada más voy a alcanzar a explicarles este ejemplo. Por ejemplo, el paciente 1 usa insulina regular y usa insulina NPH, ¿no? Tiene su objetivo glucémico de 120 miligramos por decilitro, tiene una dosis total diaria de insulina de 45 unidades, pero su glucosa preprandial antes del alimento, obviamente, fue de 200 miligramos por decilitro. Es decir, yo tengo que tener una corrección de 90 miligramos por decilitro. A ese paciente, antes de que consuma el alimento, yo tengo que corregirle 90 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Y el aporte de carbohidrato en su tiempo de comida, en el desayuno, es de 75 gramos por carbohidratos. Vamos a usar la regla de 500 para la relación insulina-carbohidrato y vamos a usar la regla de 1500 para el factor de corrección. El primer paso, pues, es saber cuánto vamos a corregir en sangre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dividir la constante que son 1500 para el factor de corrección entre 45 unidades y esto nos va a dar 33.33, redondeados son 33 miligramos por decilitro. Una unidad de insulina regular disminuye 33 miligramos de glucosa en sangre. Y vamos a corregir 90 miligramos por decilitro. Es decir, vamos a dividir 90 entre 33. Esto me va a dar un valor total redondeado de 3 unidades. Yo necesito 3 unidades de insulina regular para corregir este nivel de glucosa en sangre cuando va a consumir su alimento con ingesta de carbohidratos de 75 gramos. El siguiente paso es calcular la relación insulina-carbohidratos, ¿no? Y aquí, si recuerdan, les dije que esto hace alusión a la cantidad de gramos de carbohidratos que se consumen en el alimento. O sea, ya es algo completamente, viene junto, pero para que no nos confundamos, es separado, ¿no? Este paciente, vamos a dividir 500, que es la constante, entre la dosis total diaria de insulina, que son 45 unidades, me da 11.11, lo redondeo a 11, es decir, una unidad de insulina regular me va a controlar 11 gramos de carbohidratos, de la ingesta de carbohidratos. Si este paciente tiene una ingesta de 75 gramos de carbohidratos para desayunar, va a necesitar dividir 75 entre 11, nos va a dar 6.8 redondeado, 7 unidades de insulina para ese alimento, para ese tiempo de comida. Es decir, al final tengo que sumar. ¿Por qué? Porque estoy calculando la dosis de insulina regular para el control de la ingesta de carbohidratos, pero además corregí el nivel de sangre, ¿no? Es decir, al final voy a sumar 7 unidades más 3 para corregir la hiperglicemia preprandial y tomar su desayuno. Y al final el paciente la dosis total de insulina regular va a ser la suma de la relación de insulina-carbohidratos más el factor de corrección. Es decir, 7 más 3, 10 unidades. Este paciente en particular, con esta cantidad y aporte de ingesta de carbohidratos en su tiempo de comida, con un factor de corrección, si el paciente está en la meta control, pues no vamos a sacar el factor de corrección, ¿no?
Pero este paciente, para consumir este tiempo de comida, no en todo el día, el desayuno, porque viene la colación, viene la comida, colación 2 y viene la cena, va a usar 10 unidades para este desayuno, ¿no? Entonces, yo creo que explicado así es la manera más sencilla. Hay unas maneras un poco más complejas de llevarlo a cabo, pero esta es la manera más simple y la manera más práctica para sacar la relación insulina-carbohidratos y el ajuste a nivel sanguíneo pues de la insulina, ¿no? De mi parte es todo. Deseo que pues haya aportado algo en la información y pues estoy a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias.